Buenos días, amados de Dios. Dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 9 y el versículo 4. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Recordemos que el Señor le estaba dando las instrucciones a los discípulos. Y esto queda como testimonio, como ejemplo. Ellos salieron y ellos fueron y predicaron el Evangelio. Y gracias al esfuerzo de ellos y a la obediencia de ellos a hacer lo que el Señor les dijo, nosotros tenemos Evangelio hoy día. Y nosotros estamos predicando hoy día el mismo Evangelio. Habrán cambiado algunas cosas, se le habrá añadido algunas cosas, pero el Evangelio de salvación sigue siendo el mismo. El poder de la predicación sigue siendo la misma. Porque déjeme decir que no había dicho que el poder en la predicación no está en el predicador, está en lo que predica, está en la palabra de Dios. Y esto se confunde mucho porque a veces la gente piensa que el poder viene por el título, el poder viene por el rango, el poder viene por lo fuerte que habla en el púlpito o en el lugar de plataforma donde le toque, y nada de eso. El poder viene porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder para salvar. Lo único que tiene poder para salvar, y salvar de verdad, y que la convicción y la conversión sea real, sea válida, es la palabra de Dios. Entonces lo único que el Señor le dijo: vayan y prediquen el evangelio del reino. Ese fue el evangelio que el Señor predicó, ese fue el evangelio que Juan predicó, ese fue el evangelio que sus discípulos predicaron. Ese es el evangelio que hasta el día de hoy se debe predicar. Y como siempre digo, para predicar ese evangelio nosotros debiéramos intentar con el mayor esfuerzo que este evangelio sea gratuito, porque así lo predicaron los que nos antecedieron. No aparece en ningún lado de la Biblia que el Señor tuviera que hacerle nada en especial. El Señor se aparecía caminando, llegaba donde fuera. Entonces, si nosotros vemos que esto ha cambiado, tenemos que entender que esto no es bíblico. Claro, como siempre hacemos la aclaración, hay personas, yo digo, que realmente se han dedicado por completo a predicar el evangelio, son personas de testimonio, son personas que no andan saqueando ni sacando cartera, y yo creo que es justo sostenerlo. Y como siempre digo, si una iglesia puede sostener a un hermano que se dedique a la obra del Señor, no creo que tenga nada de malo. Wow, sería de bendición, ¿verdad? Que una gente pueda dedicarse a tiempo completo a la obra del Señor. Wow, eso sería precioso. Ahora, lo que no es precioso es que esto se vuelva un negocio y que la gente quiera el dinero de la iglesia y el dinero de su trabajo y el dinero de sus negocios y de todo lo que hace a costa de la iglesia, porque no parece que estas fueron las instrucciones del Señor. Dice: vayan, entren a la casa y quédense ahí, es decir, amanezcan. Esto hace referencia como donde les cogía la noche. Entren, no se preocupen, entren, que habrá, le aparecerá, porque Dios proveerá personas que sí, ¿verdad? En esos tiempos era muy común que algunos hermanos salían, y esto en especial porque esto era parte del entrenamiento de los discípulos. Debemos de entenderlo en el contexto, ¿verdad? El Señor lo estaba preparando porque el Señor se iba y ellos eran los que iban a seguir, tenían que prepararse, y nosotros hemos seguido ese mismo modelo de preparación. Y aprovecho para decir, es necesario que la persona que se va a dedicar a esto se prepare. Usted estudie su Biblia, usted esté en comunión con Dios, usted conozca lo que va a predicar para que de verdad su predicación tenga el poder, porque usted está predicando lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia. No se necesita más nada. La Biblia es suficiente para convicción, para convertir, es decir, el mensaje de la Biblia y el Espíritu Santo son los ingredientes que usa Dios para que un pecador se pueda convertir y se pueda salvar y pueda tener la esperanza de vida eterna, de vivir con el Señor y de ser gobernado por el Señor de la Biblia, el Señor que será Rey, el Señor que vendrá, el Señor que vino una vez y se fue y volverá
y volverá por nosotros los que hemos creído. Y por ti que si quieres creer, es un buen tiempo para creer y buscar del Señor. Dios te bendiga en este día.